Entonces ayer nosotros lo que hicimos fue terminar de ver lo más importante del oscilador armónico simple. Vimos hasta ayer que existían unos estados semiclásicos del oscilador armónico, déjenme hacer un poquito de zoom, sí, porque está muy chico, ahora sí. Existen unos estados semiclásicos del oscilador armónico simple, que también se llaman estados coherentes. El nombre, como les dije, es un poco prestado desde la óptica cuántica, pero si ustedes buscan por estados coherentes en cualquier libro de cuántica, se van a referir en general a los estados del oscilador armónico. En particular, estos estados, que se etiquetan a través del número complejo alfa, donde alfa es un complejo, dijimos que estaban definidos de modo tal que, en el fondo, los valores medios de la posición y momentum, en función del tiempo, se comportan de la misma forma que la posición y momentum lineal en función del tiempo del oscilador armónico simple clásico. Y que por eso es que estos estados son llamados también estados semiclásicos. En el fondo es porque son estados cuánticos que reproducen comportamientos clásicos, algo que no se ve con cualquier estado. Y vimos que en general la energía asociada a uno de estos estados es igual a h barra omega, factor de módulo de alfa al cuadrado más un medio, lo cual termina siendo bastante cercano a h barra omega alfa cuadrado, que es el comportamiento en el caso clásico, cuando el alfa es un número muy grande. En el fondo, cuando estamos a niveles clásicos de energía. Y vimos que estos estados coherentes, en particular, si los escribimos como combinación lineal de los estados de números, de los eigenestados del oscilador armónico, uno los podía escribir de esta forma. Y como consecuencia de esta forma es que la probabilidad de obtener el enésimo estado de energía, dado que el estado del sistema es este estado coherente alfa, resulta ser e a la menos alfa cuadrado módulo por alfa cuadrado módulo elevado a n dividido por n factorial. Y que esta estadística, si uno la piensa bien, es una estadística tipo Poisson con un número medio igual al módulo de alfa al cuadrado. Entonces la estadística de un estado coherente es una estadística de tipo poissoniana. Esa es, digamos, una de las características fundamentales de un estado coherente. Ahora, si es que uno quiere resumir el comportamiento de un estado coherente, uno puede decir que los estados coherentes cumplen con ser vectores propios del operador de destrucción.
Ahora, no olvidar un pequeño detalle, porque esta es una confusión común y de hecho yo también la tenía cuando yo era estudiante. Uno ve que el operador A sobre este estado coherente saca un valor propio alfa. Y uno pensaría que Adaga sobre el mismo vector propio sacaría alfa conjugado por el mismo vector propio. Cuando yo era estudiante también tenía esa confusión. Sin embargo, esto no es verdad, ¿ya? Entonces tengan cuidado con esto. Y eso es en gran parte lo que vimos ayer. Ayer estuvimos prácticamente cerrando la parte de oscilador armónico simple. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Por ahora? No, profe. Ya, ok. Entonces, ahora sí que para cerrar completamente el tema del oscilador armónico, vamos a hablar un poco sobre el oscilador armónico simple tridimensional. Porque hasta ahora nosotros habíamos visto el unidimensional, ¿cierto? Pero en el tridimensional, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que tenemos un operador hamiltoniano de la siguiente forma. Aquí está el término de energía cinética, y ahora vamos con el término de energía potencial. Podrían ustedes tener un oscilador armónico isótropo, pero podría también este oscilador armónico tener diferentes frecuencias angulares en X, en Y y en Z. Vamos a comenzar con ese caso primero. Entonces, uno se podría preguntar, bueno, ¿cómo encontramos los niveles de energía de este hamiltoniano tridimensional? El hecho de que nosotros ya... ¿Sí? ¿El Z igual que el al cuadrado o no? Sí, vale, sí, muchas gracias. Se me había olvidado ese pequeño detallito, pero sí, el Z va al cuadrado también. Ahí sí. Entonces uno podría decir, bueno, nosotros ya sabemos cómo estudiar, o ya estudiamos bastante, el oscilador armónico unidimensional. ¿Cuánto de esto se podría aquí aplicar al oscilador armónico tridimensional? Y la verdad es que bastante. De hecho, no es necesario que ustedes resuelvan la ecuación de Schrödinger de nuevo para un oscilador 3D. De hecho, si nosotros tomamos un poco de atención aquí, podemos ver que este oscilador, este hamiltoniano, perdón, del oscilador tridimensional, se puede escribir así. Un primer término que solo depende de X, un segundo término que solo depende de Y, y un tercer término que solo depende de Z. O sea, al final de cuentas, esto lo que hicimos fue separarlo en un operador hamiltoniano para la dirección X, en otro operador hamiltoniano para la dirección Y, y en otro operador hamiltoniano para la dirección Z. Donde, insisto, el j-ésimo subhamiltoniano no es otra cosa que el término de energía cinética en esa dirección más el término potencial en esa dirección.
Ahora, no sé si esto alguna vez se los dije, yo creo que sí, pero nunca está de más recordarlo. Acá tenemos 3 grados de libertad. Y en principio estos grados de libertad son independientes. Vemos que no hay términos cruzados. Así que podemos considerar de que en el fondo tenemos 3 espacios de Hilbert. Uno para cada grado de libertad. Uno para X, uno para Y y uno para Z. El tema es que cuando uno tiene un espacio de Hilbert tripartito, o multipartito en general, lo que quiere decir en realidad, cuando uno escribe H sub X solito, es lo siguiente. Quiere decir, en realidad, que sobre el grado de libertad X está funcionando el operador hamiltoniano, pero sobre el grado de libertad Y está actuando el operador identidad, y sobre el grado de libertad Z también está actuando el operador identidad. En el caso del H sub I, es algo parecido. Identidad en X, operador hamiltoniano en Y, identidad en Z. Y similar con el hamiltoniano para Z. Identidad en X, identidad en Y, hamiltoniano o subhamiltoniano para Z. De modo que esta suma que está aquí, en realidad no son matrices actuando sobre un único espacio de Hilbert, no son operadores sobre un único espacio de Hilbert. Esta actúa sobre una subparte del sistema, esta actúa sobre otra subparte y esto actúa sobre otra subparte. Y esto, así considerando lo que yo acabo de mostrarles acá abajo, es lo que se denomina en matemática una suma Kronecker de operadores. En el fondo, una suma Kronecker es cuando uno suma los operadores, pero de esta forma, que es identidad en todos los demás subsistemas, excepto en el que está etiquetado aquí. ¿Ya? Entonces, de esa forma, nosotros decimos, ya, muy bien, entonces HX solamente afecta a X y deja sin alterar el Y y el Z, y análogo con los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que nosotros sabemos cómo diagonalizar ese, sabemos cómo diagonalizar este, y sabemos cómo diagonalizar este otro de acá. Nosotros ya sabemos que cada HJ se puede escribir como H barra omega sub J de algún operador de creación con uno de destrucción para la J décima dirección, más un medio por la identidad. Y que los estados propios para la J décima parte son estados que vamos a llamar N sub J, que cumplen con lo siguiente. Lo que está en rojo es lo mismo que habíamos visto antes para el oscilador armónico. La pregunta ahora es, ¿cómo nosotros colocamos esto aquí? Primero, vamos con el primer término aquí, el HX. Que en realidad quiere decir HX, identidad en Y, identidad en Z. Bueno, dado que nosotros conocemos los valores y vectores propios de HX, nosotros
Entonces podemos escribir esto como una suma sobre nx de las energías propias de x por el proyector nx. A esto me refiero yo con las energías propias. ¿Ya? Y esto en producto tensorial con la identidad y en producto tensorial con la identidad. Ahora, cuando yo haga lo mismo pero con i y con z, ¿qué números cuánticos van a aparecer aquí? Si ya tenemos el nx, ¿qué otros números van a aparecer? En el chat me dicen ni y nz, correcto. Ya sabemos que después van a aparecer los ni y nz, y que son bases ortonormales. Bueno, dado que van a aparecer después, o sea, dado que igual van a aparecer después, podríamos igual empezar a usarlos ahora. La pregunta es ¿dónde? Bueno, resulta que el operador de identidad sobre la dirección i se puede escribir en términos de los estados ni. Y el operador de identidad sobre la dirección z se puede escribir en términos de los nz. Entonces, aquí yo aplico la relación de completitud para los estados propios del oscilador en la dirección i. Y aquí aplico la relación de completitud para los estados propios en la dirección z. Vamos a reducir todo a una única suma. Nx, Ni, Nz. De el valor propio de energía en Nx por Nx, Nx, producto tensorial, Ni, Ni, producto tensorial, Nz, Nz. ¿Recuerdan ustedes cómo uno podía reducir estos productos tensoriales? Esto lo vimos al principio del curso, en la unidad de matemática necesaria para la mecánica cuántica. No sé si recuerdan que en lugar de primero calcular esta matriz y esta matriz, y después hacer el producto Kronecker, uno podía hacer el producto Kronecker primero entre los vectores y después sacar el producto exterior. No sé si se acuerdan de esa parte. Pero si no se acuerdan, aquí la recordamos. Donde cada uno de estos kets con tres índices no es otra cosa que el ket de nx en producto Kronecker con el ket de ni en producto con el ket de nz. Ok. Y eso salió de diagonalizar el hx con la identidad de los otros dos. Ustedes ya pueden imaginarse qué es lo que resulta cuando uno intenta diagonalizar h sub i, que en realidad quiere decir identidad en x, subhamiltoniano para i, identidad en z. En el fondo va a aparecer lo mismo, pero en otras energías, con las energías asociadas al eje i.
Y también se imaginarán qué pasa con el Z. Que es la suma sobre los 3 n's de las energías propias de la dirección Z, del oscilador armónico en Z, por estos mismos vectores. Sumemos todo ahora. Veamos cuánto da Hx más Hi más Hz. Si sumamos todos, vamos a sumar esto, con esto, con esto. Y vamos a obtener lo siguiente. La energía para un nivel en el eje X, la otra energía para el eje Y, más la otra para el Z, por estos Ket-Bras. Y ahí tenemos el hamiltoniano del oscilador armónico tridimensional. ¿Qué pueden notar de esta expresión? ¿Hay algo que noten? Sí, no. ¿Qué me dicen? ¿Están aquí o los perdí? ¿Cómo a qué se refiere, profe? Ah, ya. No sé si tiene alguna forma especial esta descomposición o no. Supongamos que a todo este bicho que está aquí, llamémosle lambda sub n. Y este de acá va a ser el dual del lambda n, donde este n vector corresponde a una terna nx, ny, nz. Si a todo esto también le llamamos e sub n, lo que tenemos acá al final de cuentas es nada menos que la descomposición espectral del hamiltoniano completo. Por lo tanto, estos ahora pasan a ser los valores propios y estos otros de aquí pasan a ser los vectores propios, que además son ortogonales. Entonces, la primera observación que tenemos. La primera observación es que los estados propios del oscilador armónico simple tridimensional son el producto tensorial de los estados propios del oscilador armónico simple en cada dirección. El hecho de que uno pudiese aislar
la parte X de la parte Y de la parte Z permite que al final del día los vectores propios sean productos tensoriales de los vectores propios de cada dirección por separado. Por otro lado, las energías propias son estas que le llamamos aquí de E sub n flechita, que en realidad son la energía del eje X, la energía de n en la dirección de Y, más la energía de n en la dirección Z. Pero cada una de estas energías es la energía de un oscilador armónico simple en sus respectivas direcciones. O sea que es h barra omega x por nx más un medio, más h barra omega y por ni más un medio, más h barra omega z por nz más un medio. Y si nosotros ahora factorizamos para que esto quede más bonito, de una forma más interesante, queda lo siguiente. Omega x por nx más omega y por ni más omega z por nz, más un medio de h barra por omega x más omega y más omega z. Y ahí tengo las energías propias ahora dependiendo de tres números cuánticos, del nx, el ni y el nz. Y así es como uno cuantiza un oscilador armónico tridimensional. ¿Consultas? ¿Dudas o algo que no se haya entendido? No, bro. Ok. Vamos a ver un caso bien particular. ¿Qué ocurre si el oscilador armónico simple tridimensional es isótropo? Primero, ¿en qué se vería reflejada la isotropía? ¿Qué es lo que cambiaría o qué es lo que habría que agregar a esto? Profe, isótropo se refiere a que no podríamos distinguir entre las coordenadas. Isótropo en realidad significa que es invariante, que luce invariante bajo rotaciones. Esa sería como una definición un poco más formal. Pero claro, en el fondo una esfera sería isótropa. Tú giras una esfera y no la puedes distinguir de la esfera que estaba antes de rotar. Un cubo, en cambio, no es isótropo. Pero sí, tiene que ver con un tipo de simetría. Tendría que ser los omegas tendrían que ser iguales en todos. Exacto. Si el oscilador armónico tridimensional es isótropo, entonces tenemos que omega x será igual a omega y a la vez igual a omega z. A todo esto vamos a llamarles omega a secas. Entonces, bueno, los estados propios siguen teniendo la misma forma, pero las energías propias cambian. Porque ahora voy a poder factorizar acá arriba por omega y acá también. Entonces tengo el primer término que va a ser h barra omega por nx más ni más nz, más tres términos que son iguales,
3 medios de H barra omega. Entonces esto pasaría si es que el oscilador armónico en cuestión fuese isótropo. Algo que noten ustedes que haya aparecido ahora y que con el unidimensional no pasaba. La energía mínima de La energía mínima ahora aumentó a 3 medios de H barra omega. En el fondo es un H barra omega por cada dirección. Uno para X, uno para Y y otro para Z. Así que sí, efectivamente tenemos una energía mínima que es igual a 3 medios de H barra omega, que corresponde cuando Nx, Ni y Nz son todos iguales a 0. Ahora hay otro detalle adicional. Las energías del oscilador armónico simple unidimensional no son degeneradas. Pero las del oscilador armónico simple 3D isótropo sí son degeneradas. De hecho, veamos unos pocos ejemplos para que me crean. Por ejemplo, el E sub 000 sería simplemente 3 medios de H barra omega. No habría ninguna otra combinación de Nx, Ny y Nz que nos conduzca a esta misma cantidad de energía. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el E100? Vendría siendo igual a 3 medios de H barra omega más H barra omega. Y si se dan cuenta, esto es lo mismo que uno hubiese obtenido si fuese el Ni igual a 1 y los demás fuesen ceros. Y sería lo mismo que si fuese el Nx igual a 0, el Ni igual a 0 y el Nz igual a 1. O sea, ya, por ejemplo, el primer nivel de energía no trivial ya tiene un grado de degeneración igual a 3. De hecho, solamente por estética lo voy a mover al final. ¿Cuál sería el siguiente nivel de energía? podría ser el 110. El 110, ¿cierto? 1, 1, 0. Que eso sería igual a 3 medios de H barra omega más 2 veces H barra omega. Pero ¿quién más da este mismo número? El 101, el 011, el E200, el E020 y el E002. O sea, ya el segundo nivel de energía no trivial, que sería el tercer nivel de energía en este caso, sería 1, 2, 3, 4, 5, tiene un grado de degeneración igual a 6. Como pueden ver, la degeneración crece en forma muy rápida. Ya el tercer nivel de energía tiene una degeneración igual a 6.
Entonces, cuando uno toma el oscilador armónico, y en particular el oscilador armónico tridimensional y más encima isótropo, uno puede asegurar que hay degeneración. Cuando no es isótropo, ahí puede ocurrir que no haya degeneración, ahí pueden pasar otras cosas, ¿ya? Y de ahí para abajo no es necesario que sigamos. Ustedes, yo creo que aquí ya se convencieron de que al haber más grados de libertad y al haber isotropía, aparecieron montones de niveles degenerados. Entonces ahora cada uno de estos niveles de energía tiene un subespacio propio. No es solamente ahora un vector propio, sino que tiene un subespacio propio. ¿Ya? En este caso, para el primer nivel de energía, el subespacio propio tiene un vector solamente. El segundo nivel de energía tiene un subespacio propio de 3 vectores base. Y el tercer nivel de energía ya tiene un espacio propio de 6 vectores base. Ahora, esta misma técnica que yo les mostré en general acá, de separar un operador hamiltoniano en una parte que depende de una variable, otra parte que depende de otra variable y otra parte que depende de otra variable, puede ser aplicado para más casos, además del oscilador armónico, ¿ya? Y con esto sí que nosotros finalizamos el estudio del oscilador armónico simple. Entonces, ya que terminamos de ver ahora la sección de la unidad de movimiento armónico simple, vamos a avanzar un poco ahora a una unidad bastante diferente. Vamos a hablar ahora de cómo se describe en mecánica cuántica el momentum angular. Ahora, naturalmente uno, antes de estudiar algo a nivel cuántico, uno podría pensar, bueno, ¿por qué estudiarlo a nivel cuántico? ¿Acaso en el caso clásico es importante? Y claro, en el caso del oscilador armónico simple, nosotros hicimos un alcance primero, una revisión rápida de cómo era el oscilador armónico simple clásico, y vimos por qué era importante. Uno, porque es un sistema bien conocido, y dos, porque ante un estado estable, clásico, es posible que siempre aparezca un movimiento de tipo oscilatorio, tipo armónico simple, cuando uno está en torno a un mínimo de potencial. Entonces es bastante importante. Ahora, en el caso del momentum angular, ¿por qué es importante en mecánica clásica? ¿Qué me pueden decir ustedes del momentum angular en mecánica clásica? Bueno, igual que el momento lineal, es una cantidad que en muchos sistemas se conserva. Exacto. El momentum angular es una cantidad conservada cuando, entre otros casos, el sistema está aislado y otro caso, por ejemplo, puede ser cuando el sistema está sujeto a potenciales centrales o también llamados esféricamente simétricos.
En otras palabras, cuando el potencial solamente depende de la distancia que hay hasta un cierto lugar y no depende de la dirección. Ejemplo de potenciales centrales, el electrostático, el gravitatorio, hay varios. Entonces, en todas esas, al menos en estas dos condiciones, es bastante, o sea, uno puede asegurar, perdón, que el momentum angular es una cantidad conservada. Entonces, es importante porque es una constante de movimiento, y al ser una constante de movimiento, uno ahí puede añadir un constraint, un vínculo, y eso hace que el sistema sea más fácil de resolver, aparece que en la práctica es un grado de libertad menos, etc. ¿Qué es lo que pasa en mecánica cuántica? En mecánica cuántica también es importante. Primero quiero ver si recuerdan algo. ¿Ustedes recuerdan qué pasaba cuando un operador o un observable conmutaba con el operador hamiltoniano? Se decía, creo que esa cantidad se conservaba. Se decía que esa cantidad se conservaba. En otras palabras, aquí recordemos que si A es un observable y ocurría que este observable conmutaba con el operador hamiltoniano, entonces esta cantidad era conservada. Ahora, ¿cómo uno habla de conservación cuando uno tiene que las cantidades son observables, son operadores? Ahí hablamos de conservación en términos de los valores medios esperados. En otras palabras, esto sería constante en el tiempo. ¿Y esto qué tiene que ver con el operador hamiltoniano? Perdón, con el momentum angular. Si él es el momentum angular, ocurre que efectivamente cualquier componente del momentum angular conmuta con el operador hamiltoniano cuando los potenciales son esféricamente simétricos. Entonces eso tiene un par de consecuencias. La primera es que, primero, pasa a ser una cantidad conservada, y segundo, de que entonces uno puede definir una misma base propia para el operador hamiltoniano y para el momentum angular, por el hecho de que conmutan. Entonces, por estas razones es que es importante el momentum angular también en mecánica cuántica. Ahora, resulta que en mecánica cuántica existen dos tipos de momentum angular. Y básicamente estos dos tipos tienen que ver con si existe un análogo clásico o no.
El primero de ellos es el llamado momentum angular orbital. Este momentum angular es el que tiene al análogo clásico. Es el famoso L igual R cruz P, ¿ya? Ahora, si hay uno que tiene análogo clásico, naturalmente ustedes pensarán, bueno, el otro tipo de momentum angular es el que no tiene análogo clásico. ¿Cuál es ese otro momentum angular? El del spin. El spin, justamente. El spin. El spin no tiene un verdadero análogo clásico. Y aquí hago un poco de énfasis en la palabra verdadero, porque resulta que en el caso del momentum angular clásico, si ustedes se acuerdan un poco de lo que uno veía en física 1, por ejemplo, también existe algo así como una especie de momentum angular orbital, que vendría siendo como el momentum angular del centro de masa, y también hay un momentum angular que en algunos libros le llaman spin, que vendría siendo el momentum angular de un sistema de partículas calculado con respecto al centro de masa. Pero cuando uno toma esos dos momentos angulares, el orbital clásico y el, entre comillas, muy entre comillas, spin clásico, en realidad ambos son de tipo orbital, porque al final de cuentas ambos se calculan de esta forma. Ambos se calculan como este famoso R cruz P. Por lo tanto, en realidad ambos son orbitales. El spin no hay cómo explicarlo en términos clásicos. No hay forma de explicar el experimento de Stern y Gerlach usando solamente mecánica y electrodinámica clásica. Se necesita algo más. Ahora, basado en que existen dos tipos principales, es que usualmente se utilizan algunas letras. Por ejemplo, para el momentum angular orbital se ocupa la letra L, y para el momentum angular de spin generalmente se ocupa la letra S mayúscula. Para referirse a un momentum angular genérico, o en el fondo un momentum angular arbitrario, se suele usar la letra J. Entonces, en general, J designa algún momentum angular, que puede ser el orbital, puede ser el spin, o puede ser una combinación de ambos, un momentum angular total, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, J define un momentum angular arbitrario. Puede ser spin nuclear, puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Habiendo hecho esta pequeña introducción respecto del momentum angular, vamos a empezar hablando un poco sobre el momentum angular orbital cuántico. Primero, nosotros sabemos que clásicamente el momentum angular de una partícula es R cruz P.
Para definir el momentum angular cuántico, lo único que hacemos es transformar cada uno de estos a operadores. El operador de momentum angular va a ser igual al operador de posición en producto cruz con el operador de momentum lineal. Entonces ahora estos tres ya pasan a ser operadores. Tal vez pueda parecerles un poco extraño que haya una especie de operador y al mismo tiempo vector, ¿ya? Piensen ustedes en el vector nabla. El vector nabla, si uno lo piensa en coordenadas cartesianas, es un vector de 3 componentes, donde en cada componente tiene un operador diferencial. Acá es lo mismo. El operador de posición aquí es un vector de 3 componentes, donde en cada componente está el operador de posición en X, el operador de posición en Y y el operador de posición en Z. Que análogamente para el operador de momentum lineal y el operador de momentum angular. Y la primera pregunta que sale aquí. ¿Es el momentum angular como operador un observable? ¿Qué tiene que ocurrir para que sea un observable? Tenía que ser hermítico. Tiene que ser hermítico. Y claro, resulta de que aquí uno puede decir, oye, pero la definición tiene dos observables. Sí, efectivamente, R es un observable, P es un observable, pero el producto de dos observables no necesariamente es hermítico. Entonces, primera cosa que vamos a hacer ahora es investigar eso. Vamos a descifrar si acaso el momento angular a nivel cuántico es un observable o no. Y primero, empecemos describiendo no cualquier componente, sino que, no el momento angular completo, sino que alguna componente. Por ejemplo, podemos considerar la jésima componente del momento angular, que se puede escribir como el símbolo de Levi-Civita por alguna componente de la posición y otra del momentum lineal. Primero, no sé si ustedes entienden esta notación o nunca la han trabajado antes. No sé si la conocemos. Ah, ya, perfecto. Veamos cuánto vale el adjunto hermítico de este bicho. Aquí consideren que en índices repetidos hay suma. En cuántica no siempre eso funciona, dicho sea de paso, ¿ya? Pero en este caso vamos a considerar que sí. Bueno, el primero estamos hablando de que, claro, es un tensor, pero cada componente del tensor es un escalar. Así que el DAGA solamente conjuga L, lo conjuga, y este tiene componentes que son 1, 0 y menos 1, así que queda tal cual. Y acá tenemos el producto de dos operadores. ¿Qué pasa cuando uno aplica el adjunto hermítico a un producto de operadores? ¿Qué pasa con el orden? Se intercambia. Se intercambia el orden. PL daga, RK daga. Y bueno, P y R, cada uno por sí solo son observables, así que estos sí son hermíticos.
Y en principio me quedó diferente a lo que tenía al comienzo. Ahora, para poder hacer una buena comparación, yo tendría que intentar intercambiar estos, darlos vueltas, para ver si realmente se parecen o no, porque tal vez yo los veo diferentes, pero en la práctica son iguales. ¿Puedo llegar y darlos vueltas? ¿Puedo llegar y pasar este para el otro lado? Sí, no, ¿por qué? Eh, si son distintos, sí. O sea, si L y K son distintos, se podría. Si L y K son distintos, se podría, efectivamente. Recordemos la relación de conmutación canónica. RJ, no, perdón, voy a usar las mismas letras que están acá, y H barra por delta KL. Esto, si lo escribimos explícitamente, vendría siendo RK PL menos PL RK. Y H barra delta KL. Aquí no coloqué explícitamente el operador de identidad en todo caso, ya, pero estaba implícito. Aquí tengo el PLRK. Si lo despejo de aquí, voy a obtener que es igual a RK PL menos IH barra delta KL por el operador de identidad. Así que ahora yo puedo tomar esto y reemplazarlo ahí. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el símbolo de Levi-Civita por RK PL menos IH barra delta KL por la identidad. Epsilon JKL RKPL menos IH barra identidad por epsilon JKL por delta KL. Voy a mover todo esto un poco porque está molestándome el cálculo que había hecho antes. El primer término, pueden notar que es exactamente igual al LJ original. Así que esto aquí queda LJ. Menos IH barra por la identidad. Y aquí el efecto de la delta de Kronecker es cambiarme un índice. Epsilon, J, K y la L pasa a ser K. ¿Pero cuánto es este epsilon? E sub J, K, K. Creo que es cero cuando se repite, creo. Sí, el tensor de Levi-Civita tiene valor cero cuando los índices son todos iguales. Entonces, en conclusión, después de todo este cálculo, el LJ DAGA, perdón, después de todo este cálculo, llegamos a que es igual al LJ. Por lo tanto, LJ DAGA es igual a LJ. Y por lo tanto, cada componente del momentum angular es un observable. Si cada componente es un observable, podemos decir que en general el momentum angular, o por lo menos el orbital, es un observable. Y eso es bueno. No es necesario simetrizar ni nada por el estilo. Ya está listo. Así que ya el hecho de que sean observables significa, ok, usted ya puede trabajar directamente con él. Ahí tenemos la primera característica de nuestro momentum angular en su versión cuántica.
Vamos ahora con otra característica. Veamos qué pasa con las componentes entre sí. Para esto vamos a hacer un cálculo en particular para un par de componentes. Bueno, de partida para nadie es misterio, creo yo, que estos tres conmutadores son iguales al operador nulo. Todo operador conmuta consigo mismo. Pero ¿cuánto vale, por ejemplo, Lx con Li? Empecemos primero expresando cuánto vale Lx. Si ustedes calculan Lx, ¿cuánto es? En términos de I o PZ, etcétera. RI, ¿Ya? PZ, PZ menos en un producto cruz siempre tenemos esto menos la versión invertida. En el fondo invertida, ¿a qué me refiero? Con RZPI, ¿ya? Por facilidad, en lugar de RI también podríamos esto llamarle directamente I. Y a este podríamos llamarle directamente Z también, ya que aquí ya no estamos trabajando con los índices para la posición. Y el L sub I es ZPX menos el operador X por el operador PZ. Entonces calculemos cuánto vale este conmutador. Primero, colocamos cada uno de estos términos dentro del conmutador. Y PZ menos ZPI con ZPX menos XPZ. Aquí van a salir 4 conmutadores. Y PZ, perdón, con ZPX y PZ con XPZ ZPI con ZPX y ZPI con XPZ. Cuatro conmutadores. Y si ustedes aplican aquí la propiedad del producto, la propiedad derivativa de los conmutadores, cada uno de estos conmutadores les va a dar 4 conmutadores más. Vamos a tener en total 16 conmutadores. Pero no es necesario calcularlos todos. Resulta que ya hay algunas pillerías aquí que nos pueden ayudar. Primero, recuerden que la relación de conmutación canónica nos dice que algún operador de posición con alguno de momentum
va a dar 0 a menos que las direcciones del momentum y de la posición sean las mismas. Ahí ya la cosa cambia. Y recuerden que las componentes del momentum lineal, entre ellas conmutan, y las componentes de la posición también conmutan entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? De estos 4 conmutadores, este, por ejemplo, tiene un PZ y un Z. De aquí podría aparecer alguna contribución. Pero este tiene momentum en Z y posiciones en X y en Y. Así que ustedes aquí, al desarrollar todos los términos, ninguno de estos va a contribuir. Acá, por ejemplo, también ustedes tienen momentums en Y y en X y coordenadas en Z. Tampoco esto va a contribuir solamente con puros ceros, con puros operadores nulos. Este, en cambio, tiene un PZ con un Z, sí de aquí podría aparecer alguna contribución. Eso significa que ahora, en lugar de 16 conmutadores, me van a aparecer 8. Ya es bastante menos. Continuamos con el cálculo. Voy a filtrar primero. Y ahora separamos. Voy a empezar separando al lado izquierdo. Y factor de PZ con ZPX más I, ZPX por PZ. Eso es lo que da el primer conmutador. El segundo conmutador da Z, factor de PI, X PZ, más conmutador de Z con X PZ, factor de PI. Y aquí aparecen otros conmutadores que no van a contribuir. Por ejemplo, el primero tiene PZ con Z. Ok, sí, de aquí va a aparecer alguna contribución. Pero el segundo tiene momentum en X y coordenadas solamente en Y y en Z. No tiene coordenadas en X como para que aparezca una relación de conmutación diferente de 0. Así que este conmutador también va a ser 0. Este de aquí tiene momentums en Y y en Z y coordenadas en X. Así que este conmutador completo también se va a 0. Y el último tiene Z y tiene PZ, así que de ahí también podría haber alguna contribución. Filtremos. Y PZ, ZPX, más Z, X, PZ por PI. Y aquí voy a volver a separar, voy a usar de nuevo la propiedad derivativa para el segundo término en cada caso, el segundo término del conmutador. Y por Z, factor de PZ, PX, más Y conmutador de PZ con Z con PX. Eso da el primer conmutador. El segundo, X, factor de Z con PZ, factor de PI, más Z con X, factor de PZ, PI. Y aquí tenemos otros conmutadores que no van a contribuir de partida. Momentum con momentum, lineales al menos, conmutan. Posiciones con posiciones también conmutan. Y si nosotros miramos la relación de conmutación canónica,
cuando los índices son iguales, las direcciones son iguales, el R con el P dan lugar a un IH barra. Entonces, el primer conmutador que sobrevive es I por un conmutador, pero no entre Z y PZ, sino que entre PZ y Z. Por lo tanto, de aquí sale un menos IH barra. Más X, posición con momentum, eso da lugar a un más IH barra por PI. Factoricemos. IH barra. X, PI, menos I, PX. ¿Les suena ya qué puede ser esto? Lo que está entre paréntesis. LZ. LZ. Entonces, lo que tenemos es que LX con LI da IH barra por LZ. Ahora, si ustedes repitiesen el mismo cálculo con LI y LZ, les va a dar que es IH barra por LX. Y si repiten todo eso también con LZ, con LI, no, perdón, con LX, les va a dar IH barra L sub I. Es cíclico. De aquí ustedes pueden detectar un patrón, o incluso podrían haber comenzado inmediatamente de un LJ con LK, y también habrían llegado al mismo patrón. Y el patrón es el siguiente. Que en general, una cierta componente del momentum angular orbital con otra satisfacen esta regla de conmutación. Esta es la regla de conmutación del momentum angular orbital. Y en el caso de sistemas multipartículas, esta misma regla de conmutación se mantiene siempre y cuando hablemos de componentes del momentum angular de la misma partícula. Partículas diferentes va a conmutar. Entonces, por ejemplo, si tienen LJ de la muésima partícula con LK de la nuésima partícula, esto efectivamente les va a seguir dando IH barra por epsilon JKL por L sub K de la muésima partícula, pero siempre que mu y nu sean la misma partícula, ¿ya? Solamente por formalidad voy a intercambiar estos dos de lugar. Ok, hasta aquí. ¿Dudas, consultas o algo que no haya quedado claro? Creo que no. Profe, ¿qué dijo? ¿Lo último que dijo? ¿Se había alguna duda?
No, pero respecto a el mu y Ah, nu, ya, es la misma partícula. claro, si son la misma partícula, ahí se mantiene esta misma regla de conmutación. En este caso, el mu nu delta, delta mu nu vale 1. Pero si son partículas diferentes, mu va a ser diferente de nu, esto va a ser 0. Entonces, componentes del momento angular, si son de partículas diferentes, van a conmutar siempre. Si son de la misma partícula, ahí efectivamente cumplen esta regla. Y ya para ir finalizando, resulta de que, dado que en general uno puede interpretar el momento angular cuántico de muchas formas, es que se define lo siguiente. Una terna de operadores o un conjunto JX, JI, JZ son llamados operadores de momentum angular si cumplen la regla de conmutación del momentum angular que teníamos antes. Entonces, claro, nosotros arriba hicimos el cálculo para el momentum angular orbital y encontramos este patrón. Pero en mecánica cuántica se va un poco más allá y se dice que cualquier conjunto de 3 operadores que cumplan con esta regla de conmutación van a ser llamados operadores de momentum angular. Y eso permite ampliar bastante la definición de qué es lo que uno considera un operador de momentum angular en mecánica cuántica. ¿Bien? Con eso ya la definición pasa a ser bastante más amplia. Ya se pueden construir operadores bastante interesantes que cumplan con esto y que por lo tanto puedan representar un tipo de momentum angular. Ok, esto sería la clase por hoy. Nos encontramos entonces el lunes. El lunes continuamos con momentum angular.